Me llamo Alicia Esquivel. Tengo 71 años y he vivido lo suficiente para saber que la paz en una familia puede esfumarse más rápido que el vapor de una tetera. La gente piensa que son los gritos los que te rompen, pero no es así. Son las pequeñas correcciones dichas con un tono que parece bondad. Esa mañana la luz del sol se colaba por la ventana de la cocina de mi hija, extendiéndose sobre el mármol pulido y la fila de frascos de vidrio impecables que ella insistía en ordenar por altura. Camila había pasado toda la semana planeando este brunch del Día de la Madre, hasta el último detalle: servilletas de lino, disposición de sillas. Su perfección hacía que el aire se sintiera más ligero, como si estuviéramos respirando dentro de una fotografía, en lugar de un hogar. Estaba en la encimera arreglando tulipanes en un jarrón de cristal rosas y blancos, los colores favoritos de mi esposo, antes de que falleciera. Mis manos temblaban un poco y un pétalo se desgarró contra el borde. Camila lo notó de inmediato. «Mamá, déjame a mí», dijo quitándome el jarrón antes de que pudiera protestar. «Siéntate. Te ves pálida otra vez». «Estoy bien», murmuré, solo un poco mareada por estar de pie. Sonrió, pero no era calidez, era una actuación. «Siempre dices eso. Creo que te gusta preocupar a la gente». Me tragué el ardor y miré alrededor. 8 invitados llenaban el espacio con risas educadas, amigos de su oficina inmobiliaria, el compañero de golf de su esposo, 2 mujeres que no reconocí, pero que me saludaron como si fuera una empleada de toda la vida. El aroma del pollo asado se mezclaba con los tulipanes y el abrillantador de limón. Camila se movía como anfitriona de un comercial, con el cabello perfectamente recogido, la voz suave como cristal. «Todo está perfecto», le dijo una invitada, y ella tocó el hombro de la mujer con ligereza, como recibiendo una bendición. Cuando se giró hacia mí, la sonrisa se desvaneció. «Por favor, quédate fuera de la cocina». Ahora susurró. «Pones nerviosa a la gente cuando rondas». Fue un comentario pequeño, casi nada, pero lo sentí clavarse profundo. Había cocinado para ella cada festividad desde que nació. Ahora, entre las risas, me di cuenta de que no me estaban amando, me estaban manejando. Me senté al borde del comedor fingiendo ajustar una servilleta. La cabeza me dio un vuelco otra vez, pero no lo mencioné. La última vez que le conté a Camila sobre mis mareos, los llamó un hábito dramático. Así que apreté las palmas y me concentré en el sonido de las copas, chocando la música vacía y segura de la comodidad de los demás. En el centro de la mesa, un jarrón de tulipanes brillaba bajo el sol como algo sagrado. Los amigos de Camila seguían elogiándola cuando la vi mirar hacia el aparador, donde una copa de vino a medio llenar estaba demasiado cerca del borde. La alcanzó sonriendo, y recuerdo haber pensado lo tranquila que parecía, lo serena. Al instante siguiente la copa se volcó el vino tinto, derramándose sobre el mantel blanco que yo había bordado a mano el año en que murió Roberto. Y así sin más, la mañana se rompió. El vino tinto se extendió rápido como una flor que se abre sobre el mantel blanco que bordé con mis propias manos. Se movía como sangre en la tela, silencioso e imparable. Por un momento todos en la mesa se congelaron, las sonrisas suspendidas en el aire. Camila se quedó inmóvil con la copa aún en la mano, los labios ligeramente entreabiertos mientras miraba la mancha. «Oh», no, dijo al fin con la voz tensa de molestia más que de alarma. «Eso no va a salir nunca». Me levanté a medias de la silla. «Yo me encargo», susurré. Los ojos de Camila se clavaron en mí afilados advirtiendo: «Siéntate, mamá. Por favor, quédate quieta». Pero los invitados ya estaban mirando, y a ella no le gustaba parecer indefensa frente a ellos. Volvió a mirarme forzando una sonrisa tensa. «No, espera. Adelante. Tú eres mejor limpiando que yo». Algunos soltaron risitas educadas, inseguros de si era un chiste. Me puse de pie del todo con las rodillas doliendo. Alcancé una servilleta, pero ella me detuvo.
No con eso, dijo su tono cortando el murmullo. Trae el trapeador. El sucio, el de la lavandería. ¿Sabes dónde está? El ambiente en el cuarto cambió, sillas crujieron, copas se posaron, las risas se apagaron. Sentí cada par de ojos sobre mí. La garganta se me cerró, pero asentí y caminé hacia el pasillo trasero. Las tablas del piso rechinaron bajo mis pasos. En la lavandería encontré el trapeador apoyado contra la pared aún húmedo de cuando limpié la cocina esa mañana. Olía levemente a detergente y moho. Mis manos temblaron al llevarlo de vuelta al comedor. Camila seguía de pie con una mano en la cadera, la otra señalando la mancha que crecía. Ahí, dijo. Date prisa antes de que se fije. Sentía el calor de las miradas de los invitados presionándome. Nadie hablaba. Incluso Diego, su esposo, solo carraspeó suavemente y miró a otro lado. Sumergí el trapeador en el cubo junto a la mesa. El agua salpicó turbia y grisácea. Cuando empecé a frotar, el sonido llenó el silencio, tela mojada, arrastrándose sobre el mantel, el leve chirrido del metal contra el azulejo. Me dolían las muñecas, pero seguí temerosa de parar. «¿Para de fingir que estás enferma?», espetó Camila de repente. «No te estás muriendo, eres floja. Tal vez si te movieras más no estarías mareada todo el tiempo». Sus palabras dolieron más que las miradas. Levanté la cabeza, pero ella ya se había girado, ajustando un plato fingiendo que nada había pasado. Alguien murmuró algo sobre el asado enfriándose. Mis rodillas crujieron al agacharme al suelo exprimiendo el trapeador contra el cubo. El agua sucia salpicó mi muñeca. El olor a vino, jabón y humillación se mezcló en algo agrio. Mantuve los ojos en la mancha. No miré a nadie. Mi visión se nubló no por lágrimas, sino por el mareo que ya no podía ocultar. Aún así moví el trapeador en círculos lentos hasta que el mantel pareció limpio otra vez. Cuando terminé, aparté el cubo y me apoyé en el borde de la mesa para levantarme. Nadie me ayudó. Los invitados miraban sus platos como si pudieran desvanecerse en ellos. Camila carraspeó. «Gracias, mamá», dijo con tono alegre. «Ya puedes sentarte. Nosotros nos encargamos del resto». Me giré hacia ella con las manos húmedas, la cara ardiendo. Ella ya estaba sonriendo otra vez, la anfitriona perfecta, de nuevo, como si nada se hubiera roto. Dejé el trapeador junto a la puerta con el agua aún goteando de sus fibras y caminé por el pasillo. Las risas volvieron lentamente detrás de mí. Primero quedas, luego más fuertes como un cuarto, ensayando cómo olvidar. La casa al fin estaba en silencio. Hasta el refrigerador parecía zumbar más suave, como si también tuviera cuidado de no despertar a nadie. La cena había terminado hacía horas, aunque el olor a pollo asado y vino derramado aún flotaba en el aire. Arriba podía escuchar risas tenues a través de las paredes, la voz de Camila, mezclándose con la de Diego, fácil y sin preocupaciones. Me senté en el borde de la cama en el cuarto de huéspedes que se había vuelto mío, desde que ella decidió que necesitaba espacio. La palabra sonó amable cuando la usó por primera vez, pero ahora se sentía como un destierro. Las paredes eran de un gris pálido, el color que ella decía que hacía una casa parecer puesta en escena. Pasé la mano por la colcha, la que hice cuando nació Camila, con cuadraditos rosas bordados con sus iniciales. Ella la había doblado al pie de la cama como si fuera una decoración sobrante. Mi pulso aún temblaba desde antes. Cada vez que cerraba los ojos veía la mancha roja extendiéndose, la voz de Camila cortando la mesa, la forma en que los invitados evitaban mirarme. Me dije que debía soportarlo, esperar a que ella se calmara, pero la verdad era simple. Algo en mí se había apagado como una lámpara que quemó su última gota de aceite. Me levanté y abrí el cajón del tocador. El sonido fue suave, madera contra madera. Adentro estaban mis ropas dobladas, blusas de algodón sencillo, cardigans, una falda larga que usaba para pintar. Las puse con cuidado en mi vieja maleta de cuero, la que Roberto y yo usábamos en viajes por carretera cuando el mundo aún se sentía amable. Mis manos temblaban ligeramente mientras añadía mi cuaderno de bocetos, 2 lápices
y un frasco de pastillas para la presión. En la esquina del cajón encontré una foto de Roberto sosteniendo una caña de pescar, sonriendo con todo el rostro. La guardé en el bolsillo de mi cardigan. «¡Ya me voy!», susurré, aunque no estaba segura a quién. El piso crujió mientras caminaba por el pasillo. Al pie de las escaleras el comedor estaba en sombras. El mantel había sido cambiado, el trapeador desaparecido, el aire desinfectado. Pero el recuerdo aún brillaba tenue bajo la luz opaca, como si la humillación tuviera su propio aroma. En la encimera de la cocina dejé la llave de la casa junto a un tazón de limones. A Camila le gustaba dejar fruta afuera. Decía que hacía el cuarto parecer fresco para las visitas. Dudé por un instante, luego apagué las luces. La puerta se abrió con un suspiro pequeño. El aire fresco entró trayendo el leve sonido de los grillos y el dulce olor del césped mojado por la lluvia. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Por un momento me quedé en el porche escuchando. El silencio era completo, lo bastante profundo para contener todo lo que no había dicho. Apreté el asa de la maleta y caminé por el sendero hacia la calle donde una farola pintaba un charco dorado en el pavimento. No miré atrás. El motel estaba justo al borde de San Miguel junto a una gasolinera que nunca cerraba. Su letrero de neón parpadeaba irregular, zumbando como un insecto cansado. Lo había visto muchas veces desde el asiento del copiloto en la camioneta de Roberto, pero nunca imaginé que un día estaría bajo él sola con una maleta en la mano y la noche fría presionando mis hombros. La mujer en la recepción parecía medio dormida. No hizo preguntas. Solo deslizó una llave pequeña por el mostrador. Habitación 7. El pasillo alfombrado olía leve a cloro y algo frito. El aire era pesado pero quieto. Dentro la habitación tenía una cama individual, una mesa pequeña y una lámpara con pantalla ladeada. Dejé la maleta y me senté al borde de la cama escuchando el zumbido constante del aire acondicionado. No había comido desde la mañana. La máquina expendedora junto al vestíbulo ofrecía sopa enlatada y galletas. Vertí la sopa en un vaso de papel y la calenté en el microondas. Sabía soso y salado, pero estaba caliente y no venía con juicios. La terminé despacio, dejando que el calor se extendiera por mi pecho. Cuando regresé a la habitación, encendí la lámpara. Su luz era pálida, casi dorada, proyectando sombras finas en las paredes. Me vi reflejada en el espejo sobre el tocador. Mi cabello estaba aplastado, mi rostro demacrado y pálido, pero mis ojos esos me sorprendieron. No estaban vacíos. Parecían los de alguien despertando tras un sueño largo y profundo. Estudié las líneas alrededor de mi boca, la suave caída de la piel que el tiempo se había ganado. Por primera vez en años no me sentí avergonzada por ellas. Esas líneas eran mías. Cada arruga era prueba de que había resistido, de que seguí respirando, incluso cuando el silencio pesaba en mi pecho. Afuera un coche pasó por la carretera, sus faros estirándose brevemente por las cortinas. Pensé en Camila, en su casa impecable, su sonrisa cuidadosamente ensayada. Me pregunté si ya había notado mi ausencia, o si despertaría por la mañana creyendo que solo había salido a caminar. Tal vez no lo notaría hasta que necesitara algo lavado o doblado. Puse mis pastillas para la presión y una botella de agua en la mesita de noche. El sonido de la pastilla rodando contra la madera se sintió extrañamente definitivo. Apagué el aire acondicionado queriendo escuchar mi propia respiración. El silencio se asentó a mi alrededor gentil y completo. No era consuelo, no todavía, pero era algo cercano. El tipo de silencio que no acusa. Me recosté en la cama con las manos sobre el estómago, la lámpara aún brillando tenue a través de la tela fina de la pantalla. El mundo afuera seguía moviéndose, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía que seguirle el paso. Cerré los ojos y escuché el zumbido bajo del letrero de neón constante y suave, como un latido lejano. La mañana llegó gris y lenta. Las cortinas del motel dejaban pasar hilos de luz sobre el cubrecama. Mi cuerpo dolía por el colchón desconocido, pero
Mi mente se sentía más clara que en años. Preparé café instantáneo de los sobres junto al lavabo y lo tomé de pie mirando la maleta a medio vaciar en la silla. El jarrón de tulipanes se había ido, el mantel arruinado, la casa atrás sellada como una herida, pero yo seguía aquí. Mientras doblaba mi cardigan, algo pequeño y rígido se deslizó de su bolsillo y cayó al suelo. Era una libreta bancaria azul desvaída, de esas que los bancos ya no imprimen. Mi nombre, Alicia Esquivel, estaba escrito en letras negras finas al frente. No la había visto desde antes de que Roberto muriera. La curiosidad reemplazó el cansancio. Me vestí. Guardé la libreta en mi bolso y caminé hasta la parada de autobús cerca de la gasolinera. El trayecto a San Miguel tomó menos de 20 minutos, pero cada minuto se sentía como un paso hacia lo desconocido. Me dije que era solo un mandado, una forma de distraer la mente, pero un pulso silencioso de esperanza latía bajo la superficie. El banco estaba fresco y luminoso, con un leve aroma chepamena café y tinta de copiadora. Tras el mostrador estaba una mujer con cabello plateado recogido en un moño prolijo. Su gafete decía Patricia Henson. «Buenos días», dije suavemente entregándole la libreta. Me preguntaba si esta cuenta sigue activa. Ajustó sus lentes y sonrió educada. «Veamos, señora Esquivel». Sus dedos se movieron con precisión rápida en el teclado. «Sí, sigue abierta. Sigue abierta. No había depositado ni retirado nada en años. Roberto siempre decía que debíamos tener una cuenta a nuestro nombre por si acaso. Había olvidado ese consejo hasta ahora». Patricia giró ligeramente el monitor hacia mí. «Aquí está su saldo actual». Por un segundo no entendí el número. Parecía tener demasiados ceros. Lo leyó en voz alta, gentil y clara. 243.822 pesos. El sonido llenó el espacio entre nosotras. Parpadeé, segura de haber oído mal, pero lo repitió más despacio esta vez. «No es posible», dije. «Debe haber un error», negó con la cabeza. «No hay error. Ha tenido un interés acumulado constante por varios años. Sin retiro, salvo transferencias automáticas a una cuenta conjunta que termina en 614. Esa está listada como su cuenta compartida con su hija». Mi aliento se atoró. «¿Transferencias automáticas?» «Sí, señora». «Mensuales. Bastantes». Dudó, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. «¿Le gustaría ver un resumen?» Asentí. Imprimió una hoja y la deslizó por el mostrador. Mis ojos recorrieron las filas de transacciones, pagos de hipotecas, servicios, seguros, incluso algo etiquetado como remodelación de baño principal. Miles tras miles, saliendo sigilosos cada mes como una vena que no sabía que estaba sangrando. Le agradecí y salí a la calle. El viento atrapó el papel en mi mano, agitándolo como una bandera. Me quedé ahí mucho tiempo leyendo cada línea hasta que los números se nublaron. Todas esas veces que Camila suspiró, sobrecargarme todas sus quejas sobre el súper y las cuentas, yo había sido quien pagaba. El tejado del que presumía la cocina perfecta, el coche nuevo en la entrada, todo se había construido con mis ahorros, con el dinero que Roberto y yo ganamos juntos en 40 años de trabajo y sueños comunes. El mareo que me había perseguido todo el año regresó, pero esta vez no me asustó. No era debilidad, era claridad abriéndose paso. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolso. La banqueta brillaba con la luz de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un pulso de poder callado, moviéndose a través de mí, constante, seguro, sin vergüenza. Esa tarde regresé al motel con los documentos bancarios doblados en mi bolso. El sonido del tráfico afuera se sentía más nítido, ahora más despierto. Me senté en la mesa pequeña junto a la ventana, extendí los papeles frente a mí y miré cada línea otra vez, cada transferencia, cada retiro, cada acto silencioso de dar que había pasado desapercibido. Todo estaba ahí, en blanco y negro, una historia callada de cómo dejé que mi amor
se convirtiera en un recurso. Por un largo rato solo miré la lista, los números y fechas, mezclándose. Luego alcancé el teléfono de la mesita de noche y marqué al banco. Patricia contestó, su voz constante y amable, como si hubiera esperado mi llamada. Señora Esquivel, dijo. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito detener todas las transferencias automáticas a esa cuenta conjunta, le dije. Todas, con efecto inmediato. Confirmó mi identidad. Luego hizo una pausa. ¿Está segura, señora Han, estado activas por varios años? Sí, dije, mi voz más clara de lo que esperaba. Estoy segura. No quiero que salga ni un centavo más de mi cuenta. Hubo un leve clic de teclas, el sonido de algo definitivo deshaciéndose. Listo, dijo. Las transferencias están canceladas. Recibirá una confirmación escrita mañana. Gracias, respondí. Y una cosa más. Quiero cambiar todas mis contraseñas en línea. Pasamos por el proceso juntas, línea por línea, hasta que todo lo que ataba mi dinero a la casa de Camila quedó cortado. Cuando terminó la llamada puse el auricular con suavidad y exhalé como si hubiera estado conteniendo el aliento por años. La habitación estaba silenciosa salvo por el zumbido de la lámpara. Tomé una hoja de mi cuaderno de bocetos y escribí con letra cuidadosa. La paz no es complacencia. Subrayé las palabras una vez. Parecían pequeñas en la página, pero tenían peso. Doblé el papel y lo guardé dentro de la libreta bancaria, donde podía vivir junto al saldo que al fin me pertenecía. Para la cena abrí otra lata de sopa de la máquina expendedora. El sabor no importaba. Lo que importaba era la quietud que había reemplazado el temblor en mis manos. Lavé la cuchara en el lavabo, apagué la luz y me recosté. El sueño llegó casi de inmediato, profundo y completo. Sin pasos en el pasillo, sin escuchar con cuidado la voz de Camila. Solo silencio. Mi cuerpo se hundió en él, libre de la tensión que me había seguido por años. En la oscuridad pensé en las palabras de Roberto, de hace mucho dichas, cuando éramos jóvenes, pobres, y soñábamos con seguridad. Una mujer siempre debe tener su propia llave. Había perdido esa llave una vez, entregándola pedazo a pedazo, en nombre del amor. Ahora, sin ceremonia, la había recuperado. El teléfono empezó a sonar antes del amanecer. El sonido era demasiado fuerte para la pequeña habitación del motel, rebotando en las paredes como una alarma. Lo dejé sonar hasta que paró, pero momentos después empezó otra vez. Cuando al fin miré, ya había 12 llamadas perdidas, todas de Camila. Para el mediodía la cuenta se había duplicado. Me senté junto a la ventana, las cortinas de papel abiertas a medias, la libreta bancaria en la mesa, junto a una taza de café ya fría. Afuera un camión de reparto pasó retumbando sus llantas, siseando en la calle mojada. Dentro mi teléfono vibró otra vez. Al principio los mensajes de voz eran cortantes y secos. Mamá, esto no es gracioso. Ya dejaste claro tu punto. Llámame. Luego, no puedes simplemente desaparecer así. Diego y yo tenemos visitas, mañana te necesitamos aquí. Los siguientes llegaron más lentos, su tono cambiando. No entiendo por qué haces esto. Sabes que no puedes cuidarte sola. Y más tarde, más suave. Por favor, mamá, solo dime dónde estás. Estoy preocupada por ti. Pero incluso en esas palabras podía escuchar el filo, el mismo mandato escondido bajo la preocupación. La misma costumbre de su voz, reclamando la última palabra. Puse el teléfono boca abajo y presioné el botón lateral hasta que la pantalla se oscureció. El silencio volvió constante y bienvenido. Tomé mi cuaderno de bocetos, sus páginas aún con huellas tenues de dibujos que hice hace años. La primera página era un boceto viejo de las manos de Roberto, sosteniendo una cuerda de pescar. En la siguiente un jarrón de tulipanes a medio terminar. Pasé a una página en blanco y dejé que el lápiz encontrara su propio camino. La forma que surgió fue simple, un tazón de tulipanes, con los bordes caídos, los pétalos ligeramente marchitos. No eran las flores perfectas que Camila exhibía en su comedor, las que parecían no haber visto,
una sola temporada de vida real. Estas eran imperfectas, inclinadas, suaves en los bordes. Hermosas precisamente porque se desvanecían. Mi mano se movía más lenta que antes, pero más firme. Línea por línea las flores cobraron vida en el papel. Cuando sombreé el primer pétalo noté que mi respiración se había ralentizado, mi corazón estable. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que hice algo puramente para mí. Tomé una libreta del motel y anoté el número de la habitación y la fecha, por si alguien alguna vez preguntaba dónde estuve. Cuando el mundo al fin dejó de exigir, el acto se sintió como un pequeño reclamo de existencia. Por la noche el teléfono se iluminó otra vez, con nuevos mensajes. No los abrí. Los dejé acumularse como hojas en una esquina, intactos, su ruido apagado por la distancia. Cada vibración perdía significado hasta que el sonido se volvió parte del fondo, no más intrusivo que el zumbido del refrigerador. Pasé el resto de la noche con el cuaderno de bocetos abierto en mi regazo. El dibujo estaba terminado ahora, nada grandioso, solo un tazón de tulipanes que habían dado todo lo que tenían a la luz. Arrancé la página con cuidado y la pegué en el espejo sobre el tocador. Cuando apagué la lámpara, el contorno tenue de las flores brillaba bajo la luz de la calle que se filtraba por las cortinas. Sus bordes suaves se difuminaban en la sombra, ni vivos, ni idos, solo quietos. El teléfono vibró una última vez. No lo alcancé. Miré las flores de papel, en cambio, marchitas, pero no rotas, y dejé que la habitación cayera en el tipo de silencio que se sentía ganado, no vacío. Para la tercera mañana el café del motel se había vuelto algo que ya no podía tragar. Necesitaba aire, un cambio de sabor, una señal de que el mundo aún estaba hecho de pequeñas bondades cotidianas. Caminé hasta que la carretera giró hacia el pueblo y encontré una calle angosta bordeada de edificios de ladrillo y macetas con flores. En la esquina había una cafetería con un letrero pintado a mano: Café y Cocina Nogal. La campana sobre la puerta sonó suave al entrar. El aire cálido traía el aroma de canela y pan recién horneado. Las mesas eran disparejas, unas redondas, otras cuadradas, y unas pocas personas estaban sentadas leyendo o escribiendo en silencio. Tras el mostrador, una mujer con cabello castaño rojizo, recogido en una trenza suelta, levantó la vista y sonrió. «Buenos días, querida», dijo. «Parece que necesitas algo de verdad, no ese café de hotel». Su voz era ligera pero amable, del tipo que no presiona ni exige. Sonreí débilmente. «¿Adivinaste? ¿Qué va a ser? ¿Solo café, por favor?» «Negro. Entendido». Se giró para servirlo de una jarra humeante y puso la taza frente a mí. «¿Quieres sentarte junto a la ventana? Es la mejor luz del lugar». Asentí y ella llevó la taza a una mesa pequeña cerca del vidrio. La luz del sol tocaba el borde haciendo brillar el vapor. No había estado en una cafetería en años, no desde antes de que Roberto falleciera. Camila siempre decía que lugares como este serán una pérdida de dinero, que el café sabía igual en cualquier parte. Pero esta taza era diferente, porque la había elegido yo. La mesera regresó después de unos minutos limpiándose las manos en su delantal. «¿De visita o local?» «Algo intermedio», dije. «Solo estoy cerca por un tiempo». «Bueno, bienvenida a la calle Nogal. Aquí la gente suele parar camino al trabajo, pero tú tómate tu tiempo. Sin prisas». Sus palabras llegaron tan fácil que sentí algo en mí aflojarse. Por primera vez en años nadie medía cuánto tiempo me tomaba terminar algo. Nadie esperaba que les sirviera que limpiara tras ellos. Era solo una persona más con una taza de café. Cuando se fue a pie a atender otra mesa, miré por la ventana. Una brisa levantaba las flores en la maceta afuera y un perro jalaba a su dueño por la banqueta. El mundo seguía ordinario y amable. No sentí las lágrimas al principio. Llegaron calladas como una fuga constante desde algún lugar profundo. Presioné una servilleta contra mis ojos avergonzada, pero nadie miró. Aquí la gente respetaba su propia paz. La mesera lo notó de todos modos. Regresó y puso un platito junto a mí, una rebanada de pastel de café, aún caliente. «De la casa», dijo suave.
Las cosas dulces hacen que las mañanas amargas pasen más fácil. Abrí la boca para agradecerle, pero las palabras se atoraron. Todo lo que logré fue un asentimiento. Sonrió como si eso fuera suficiente y volvió al mostrador. El pastel se deshizo en mi lengua suave y lleno de canela. No arregló nada, pero me recordó que no todo estaba roto. Cuando me fui, ella me llamó. «Regresa». «¿Sí? Tienes la cara de esas que nos gusta ver por aquí». Afuera me quedé un largo rato bajo el toldo. El mundo olía a lluvia y azúcar. Pensé en la casa que dejé, los pisos relucientes, el silencio pesado de críticas, la sensación de estar siempre estorbando. Me di cuenta entonces, con una certeza callada, que nunca volvería. Ni por una disculpa, ni por ella. El camino adelante podría estar vacío, pero sería completamente mío. Habían pasado 2 días desde la visita al Café Nogal. El cuaderno de bocetos seguía abierto junto a la lámpara del motel, el dibujo de los tulipanes con los bordes ligeramente curvados. Mi teléfono permaneció en silencio hasta la tarde, cuando un número desconocido apareció en la pantalla. Por un momento pensé en dejarlo sonar, pero algo en mí decidió lo contrario. Contesté. «Señora Esquivel», preguntó la voz de un hombre. «Buenas tardes». «Soy Andrés Colín, abogado representando a su hija, la señora Camila Díaz». No dije nada al principio. El aire en la habitación se espesó y podía escuchar el leve zumbido del letrero de neón del motel a través de la pared. «Adelante», dije al fin. Carraspeó. «Su hija está preocupada por su bienestar. Mencionó que se fue de su casa de repente y podría estar experimentando algo de confusión. Me pidió contactarla para discutir sus arreglos financieros y médicos antes de que la situación se complique. El tono era pulido, de esos que pertenecen a alguien que habla por otros, pero nunca escucha de verdad. Me senté en la mesa pequeña con la mano sobre la libreta bancaria, junto a mi taza de café. «Señor Colín», dije con calma, «agradezco su preocupación, pero no estoy confundida y no me fui de mi casa. Me fui de la de ella». «Bueno», dijo suavizando la voz como si hablara con una paciente. «A veces las personas de su edad toman decisiones impulsivas bajo estrés. Estas cosas pasan. Su hija solo quiere asegurarse de que esté a salvo y que sus bienes estén bien manejados». Dejé que el silencio se extendiera. Luego abrí la libreta y pasé el dedo por los números, estabilizándome. «Dígame, señor Colín», dije quedo. «Mi hija le dijo cuánto cree que tengo». «No estoy al tanto de esos detalles», respondió. «Entonces déjeme aclararlo», dije. «Tengo 243.822 pesos en mi cuenta personal, totalmente líquidos. También tengo una pensión del Distrito Escolar de San Miguel, una póliza de seguro de vida de mi difunto esposo y la propiedad completa de un terreno a su nombre. No estoy desamparada. No estoy confundida. Y definitivamente no estoy bajo el cuidado de nadie más que el mío». Hubo una larga pausa en la línea. Cuando habló de nuevo su tono era diferente, menos seguro. «Señora Esquivel, esto no es sobre sus finanzas. Su hija solo está preocupada de que se esté aislando». «No me estoy aislando», dije. «Me estoy protegiendo. Hay una diferencia». Dudó otra vez, el sonido de papeles moviéndose tenue por el auricular. «¿Estaría dispuesta a reunirse en persona? ¿Podríamos discutir?» «No», dije. «No hay nada que discutir. Estoy en pleno uso de mis facultades y no tengo obligación de reunirme con nadie que actúe en nombre de mi hija. Puede decirle que mis asuntos están en perfecto orden y que ella debería enfocarse en los suyos. Señora Esquivel, si se niega a comunicarse, su hija podría considerar acciones adicionales. Imagino que lo hará», dije con calma. «Pero si lo hace, lo hará sin acceso a mi dinero. Todos los pagos automáticos han sido cancelados. Todas las contraseñas cambiadas. Se encontrará manejando más de lo que esperaba». Otra pausa. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba un respeto cuidadoso. «Entendido, señora. Lo anotaré». «Bien», dije. «Y una cosa más, señor Colín. Por favor, no vuelva a llamar.
Este asunto está cerrado. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. El silencio que siguió fue limpio, casi sorprendente. Me quedé sentada un rato sintiendo la quietud asentarse como luz solar tras una tormenta. El miedo que cargué desde esa cena, la necesidad constante de disculparme, suavizar, explicar, se había desvanecido. Por primera vez en años mi edad no se sentía como una carga. Se sentía como una corona. Cerré la libreta, la puse en mi bolso y miré por la ventana al lento paso de las nubes sobre las montañas. El día se inclinaba hacia la noche, pero en lugar de desvanecerme, me sentía más alta en el silencio. Tras la llamada con el abogado no salí de la habitación el resto del día. El sol se arrastró lento por la alfombra, pasando de amarillo pálido a gris. El zumbido del motel, el aire acondicionado, las tuberías, el leve traqueteo de pasos arriba, se volvió un ritmo contra el que podía pensar. Saqué los documentos bancarios doblados de mi bolso y los puse en la mesa junto a mi cuaderno de bocetos. La lista de transacciones me miraba la evidencia de 3 años silenciosos en los que había pagado por mi propia desaparición. Había pagos de hipoteca, cuotas de seguros, impuestos de propiedad y facturas de servicios que se duplicaban cada invierno. Una entrada en particular me hizo pausar: remodelación de baño principal, 80.000 pesos. Recordé ese proyecto. Camila dijo que quería modernizar el espacio para el valor de reventa. Me pidió elegir el patrón de azulejos diciendo que mi gusto era clásico. Pensé que era una pequeña asimilabilidad entonces, pero solo fue conveniencia. Estaba financiando su comodidad sin darme cuenta. Recorrí los números con la punta del dedo, sumando lentamente, línea por línea. Cuando terminé, el total llegó a más de 1.200.000 pesos. Miré el número hasta que dejó de sentirse como un error y empezó a sentirse como una confesión. Cada transferencia había sido un acto de amor, o lo que confundí con amor. Creí que ayudaría a mi hija en tiempos difíciles. Me dije que estaba construyendo una familia, que Roberto habría querido que la apoyara. Pero en algún momento, mi dar se convirtió en silencio, y mi silencio en desaparición. Alcancé mi cuaderno, arranqué una página en blanco y comencé a escribir. No una carta, no una súplica, un registro. Anoté la fecha de cada pago, el monto, la razón. Los listé uno tras otro, llenando la página con evidencia que nadie pidió, pero que necesitaba ver con mis propios ojos. Cuando la página se llenó, comencé otra. Para cuando terminé, 3 páginas yacían frente a mí, llenas de mi letra constante, uniforme calma. Al final de la última página escribí una sola frase. Compré mi propia invisibilidad, una transferencia a la vez. La verdad dolió, pero era limpia. Tenía bordes. Durante años mi bondad fue usada en mi contra, convertida en prueba de debilidad. Pero ahora la misma historia podía leerse diferente. Estos registros no eran solo transacciones, eran testimonio. Mostraban que no había sido una carga ni una huésped en la casa de mi hija. Había sido el cimiento, la proveedora. Junté las páginas, las doblé con cuidado y las guardé dentro de la libreta bancaria. El papel hizo un sonido suave como una puerta cerrándose. Luego tomé mi cuaderno de bocetos y tracé una línea horizontal en la primera página vacía, una división simple y final. Arriba de la línea escribí: antes, debajo, después. Por un rato me quedé mirando las palabras sin moverme. El cielo afuera se oscureció a un azul callado. Pensé en las manos de Roberto otra vez, su manera cuidadosa de contar monedas cuando éramos jóvenes, su insistencia en que nada ganado con honestidad era vergonzoso. Habría odiado lo que Camila se había convertido, pero me habría dicho que la perdonara. El perdón vendría después tal vez, pero no ahora. Ahora solo había claridad. Puse el cuaderno y la libreta bancaria lado a lado en la mesa. Parecían opuestos, uno lleno de color, el otro de números, pero ambos contaban la misma historia. Me había perdido dentro de la comodidad de alguien más, y esa noche había encontrado la prueba de ello.
La lámpara del motel parpadeó una vez y se estabilizó. Me recosté, cerré los ojos y dejé que el silencio se asentara. Era la tarde cuando llegó el golpe. 3 toques rápidos, educados pero seguros. Supe antes de abrir la puerta quién sería. Había imaginado este momento de 1000 maneras, enojo, lágrimas, tal vez súplicas. Pero cuando llegó se sintió extrañamente ordinario. Camila estaba ahí con el cabello recogido demasiado apretado, su expresión ensayada en preocupación. A su lado estaba Diego sosteniendo una bolsa de papel que olía leve a comida para llevar. Sus ojos evitaron los míos. Mamá dijo. Camila, su voz temblando lo justo para sonar humana. Estábamos preocupados de muerte. Desapareciste sin decirle a nadie. No dormí en días. Me hice a un lado sin decir palabra indicándoles que entraran. La pequeña habitación de repente se sintió abarrotada su perfume y loción, llenando el espacio que solo había tenido silencio y café por días. Camila puso una mano en el pecho. ¿Este lugar? Ay, mamá, no deberías estar aquí. No es seguro para alguien de tu edad. Podrías haber llamado. Podrías haber pedido ayuda. No necesitaba ayuda. Dije. Parpadeó desconcertada. Todos necesitan ayuda a veces. Sí, dije con calma. A veces la ayuda que necesitas es distancia. Diego se movió a su lado poniendo la bolsa en la mesa. Te trajimos cena, dijo con tono cuidadoso. De ese lugar italiano que te gusta. Pensamos que tal vez podríamos hablar. Como familia. Camila sintió con entusiasmo. Exacto, familia. De eso se trata. Podemos arreglar las cosas, mamá. Siempre hemos sido fuertes juntos. Sus palabras sonaban como si las hubiera practicado en el coche de camino aquí. Me senté al borde de la cama y señalé las 2 sillas cerca de la ventana. Adelante, dije. Díganme qué necesitan arreglar. Dudó, luego sonrió esa misma curva frágil de su boca que había visto en tantas cenas. No debí decir esas cosas esa noche. Era el día de la madre y estaba bajo presión. Quería que todo fuera perfecto y tú... Bueno, sabes lo terca que puedes ser. Lo sé, dije. Diego miró sus zapatos. No quise humillarte. Solo fue... mal momento. Camila extendió la mano suavizando la voz. Podemos empezar de nuevo. Vuelve a casa, mamá. Te daré más espacio. Tendrás tu propio baño, otra civilizobay otra vez. Contrataremos a alguien para que ayude en la casa y no tengas que esforzarte. Estudié su rostro. No había disculpa en él, solo negociación. No dije quedo. Su sonrisa se tambaleó. No, ¿qué quieres decir con no? No voy a volver. Por un momento no pareció entender. Mamá, no sea ridícula. Esa es tu casa. Dejó de ser mi casa cuando me dijiste que comiera del suelo. El color se le drenó de las mejillas. Estás exagerando. Estaba molesta. La gente dice cosas que no quiere. Recuerdo exactamente lo que dijiste. Respondí. Y cómo todos se quedaron callados. Incluyéndote, Diego. Abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Camila cruzó los brazos. ¿Entonces esto es todo? ¿Solo vas a dejar a tu familia? Me estoy alejando de un trabajo para el que nunca me postulé. Dije. Ama de llaves. Niñera. Testigo invisible. Eso es cruel, susurró. No dije suavemente. Es exacto. Se levantó de golpe. Si crees que puedes arreglártela sin nosotros, adelante. Pero no esperes que limpiemos el desastre que venga después. Asentí. No lo haré. Diego la siguió a la puerta mirándome una vez, con un destello de arrepentimiento en el rostro. Cuando se fueron, la habitación volvió a estar en silencio. El aire se sentía más ligero, el espacio más amplio. Caminé a la mesa, levanté la tapa del contenedor de comida y sonreí débilmente ante la cena intacta. Apagué la lámpara, abrí la ventana y dejé que el aire de la noche entrara. Su perfume se desvaneció con el viento. Esa noche las paredes del motel se sentían más silenciosas que nunca. Los ecos de la voz de Camila se habían desvanecido, dejando solo el zumbido leve del aire acondicionado y el ritmo suave del tráfico en la carretera lejana. Me senté junto a la ventana con mi cuaderno de bocetos abierto, pero no dibujé.
Mi mano flotaba sobre la página sin ganas de moverse. Estaba cansada de capturar quietud. Quería algo vivo. Tomé mi teléfono y revisé los contactos que no había tocado en años. Casi al final, encontré su nombre, Néstor Leticia Romo. Había sido amiga desde los días de maestro de Roberto, primero colega, luego el tipo de persona a la que podías llamar después de medianoche sin disculpas. La última vez que hablamos fue tras el funeral de Roberto. Se había mudado a Querétaro para jubilarse, diciendo que quería vivir en un lugar con demasiada luz para que la tristeza se escondiera. Mi pulgar dudó solo un momento, antes de presionar la llamada. El tono apenas sonó una vez, antes de escuchar su voz. «Alicia, ¿de verdad eres tú?» Su calidez llegó a través del teléfono como luz solar. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí la sal en mis labios. «Soy yo», dije. No estaba segura de si aún tendrías el mismo número. «Lo guardé por si llamabas», dijo suave. «Dime dónde estás». Y le conté. Sobre el motel, la cena, el trapeador, el dinero, el silencio. Hablé despacio, eligiendo las palabras con cuidado, pero ella no me interrumpió. Cuando terminé hubo una pausa lo bastante larga para escucharla tomar un respiro profundo. Alicia dijo: «Ya hiciste la parte más difícil. Te fuiste». Exhalé temblorosa. «No sé qué sigue». «Ven aquí», dijo simplemente. «A Querétaro. Tengo espacio. Una habitación libre. Puedes pintar otra vez, pasear, sentarte al sol. Nadie te dirá que seas pequeña. No puedo pedirte eso». Dije. «No lo hiciste», respondió. «Yo lo ofrecí». Su certeza no dejaba espacio para discusiones. Era el mismo tono tranquilo que usó hace décadas, cuando me ayudó con la primera estancia de Roberto en el hospital, cuando me dijo que era más fuerte de lo que creía. Me aferré a ese recuerdo como a una mano ofrecida en la oscuridad. Después de colgar me quedé en silencio un largo rato, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en mí. Querétaro. La palabra misma se sentía como una promesa brillante, lejana, viva. Abrí mi laptop, la misma vieja que usaba para manejar las cuentas de la casa, y busqué vuelos. Los números en la pantalla se nublaron ligeramente, pero encontré uno que salía en 2 días. Lo reservé con mi propia tarjeta, un boleto de ida. Cuando llegó el correo de confirmación lo miré por varios minutos, mi corazón extrañamente estable. Durante años había pagado por todo menos por mi propia libertad. Ahora había comprado algo completamente mío. A la mañana siguiente empaqué la maleta otra vez. Dejé la mayoría de mi ropa atrás, solo 2 vestidos, un cardigan y mi juego de pinturas envuelto en una bufanda. El cuaderno de bocetos fue arriba. Antes de salir arranqué una página pequeña y escribí con lápiz: «No reenvíen correo. No llamen. Estoy a salvo». La dejé en la mesita de noche junto a la taza de café vacía. En la parada de autobús, el aire olía leve a lluvia. Miré una vez hacia el letrero del motel parpadeando en la luz gris. Luego me giré hacia la carretera que llevaba al aeropuerto. Mis pasos se sentían más ligeros que en años, no porque supiera lo que me esperaba, sino porque por primera vez no me importaba lo que dejaba atrás. 6 meses después, el desierto comenzó a sentirse como algo vivo que respiraba conmigo. Cada mañana la luz del sol se derramaba sobre el porche, en amplios trazos dorados, asentándose en las macetas de barro y los carillones que Leticia había colgado años atrás. El aire era cálido pero gentil, con un leve aroma a salvia y polvo. Me acostumbré a la quietud. El ritmo de mis días seguía al sol ahora. Me despertaba temprano, preparaba café fuerte y oscuro, y me sentaba en el porche mientras el cielo pasaba de rosa y a azul pálido. A veces Leticia se unía a mí, a veces no. Hablábamos menos del pasado y más del color de las nubes, la textura de la tierra tras la lluvia. Mis manos, que antes temblaban tanto que apenas podían sostener una taza, se estabilizaron otra vez. Cuando pintaba las líneas ya no vacilaban. El movimiento se sentía natural, casi juguetón,
como si algo dentro de mí al fin se hubiera soltado. Una tarde, mientras revisaba una caja de cosas que traje de San Miguel, encontré los restos doblados del mantel blanco. La mancha roja seguía ahí, tenue, pero visible un recuerdo tejido en la tela. Pasé los dedos por ella y en lugar de dolor sentí curiosidad. El mantel estaba destinado a una mesa que ya no existía. Tal vez podría convertirse en algo más. Lo estiré sobre un marco de madera y lo fijé en su lugar. La textura de la tela resistió el pincel al principio, pero seguí trabajando, mezclando ocres suaves y azules apagados, dejando que la mancha guiara la forma. La marca de vino se convirtió en el corazón de una flor del desierto, abriéndose lentamente en el centro del lienzo. Al atardecer ya no parecía daño, parecía vida. Leticia apareció en la puerta limpiándose las manos con una toalla. «Has estado callada», dijo. «Trabajando», respondí retrocediendo para mirar la pintura. La estudió por un largo momento. Luego sonrió. «¿Encontraste algo ahí?» «No todos lo hacen». Asentí. «Siempre estuvo ahí. Solo necesitaba verlo diferente». Cenamos en el porche esa noche, comida sencilla, una olla de sopa, un pan, una botella de vino abierta sin ceremonia. El desierto se enfrió al caer la noche y el cielo se llenó de estrellas tan nítidas que parecían talladas. Leticia se recostó en su silla. «Estás volviendo a reír», dijo. No lo había notado, pero tenía razón. Había comenzado suavemente semanas atrás con cosas pequeñas, un pájaro, robando una uva del jardín, una lagartija persiguiendo su cola. Ahora venía más fácil sin forzar. Supongo que olvidé cómo sonaba. Dije, «Te queda bien». Después de que entró me quedé en el porche observando el viento mover las flores del cactus. La pintura descansaba contra la pared, secándose en el aire cálido. Miré la flor roja en su centro y pensé en cómo algo que una vez quiso humillarme se había convertido en arte. Por mucho tiempo creí que la belleza pertenecía a otros, a casas que no eran mías, a vidas que debía servir, pero nunca vivir. Pero aquí, bajo el cielo del desierto, la belleza era simple y cercana. No necesitaba permiso. La noche se profundizó, las estrellas se encendieron, y sentí el suave dolor de la gratitud asentarse donde antes estaba la amargura. La mancha en la tela no había desaparecido, pero ya no contaba la misma historia. Había cambiado de forma igual que yo. El teléfono sonó justo después del desayuno. El sonido me sobresaltó. Habían pasado semanas desde que alguien además de Leticia llamó. Me limpié las manos con una toalla y contesté. «Señora Esquivel», preguntó una voz de mujer calma y profesional. «Soy Sandra Vega, trabajadora social del Departamento de Servicios Sociales de Querétaro. Llamo por un reporte de bienestar presentado a su nombre». Sentí mi espalda tensarse. «¿Un reporte de bienestar?» «Sí, señora», dijo. «Alguien contactó nuestra oficina diciendo que podría estar viviendo en condiciones inseguras, posiblemente sin apoyo o atención médica adecuada. El reporte la lista como una persona mayor dependiente que podría estar sufriendo abandono o confusión». Las palabras cayeron como piedras en la cocina silenciosa. No necesitaba preguntar quién hizo la llamada. Solo una persona pensaría que la preocupación es otra forma de posesión. «Estoy perfectamente bien», dije. «Le aseguro que nadie me está descuidando». «Le creo», respondió Sandra, su tono amable pero firme. «Aún así debo verificar. ¿Le importa responder unas preguntas? Adelante». Comenzó con suavidad su voz, recorriendo la lista como agua. «¿Vive sola, señora Esquivel?» «No», dije. «Vivo con una amiga, la doctora Leticia Romo. Es terapeuta jubilada. Compartimos una casa aquí en Querétaro. Tiene acceso a comida, medicamentos y atención médica si la necesita». «Sí, yo me encargo de todo eso». Hizo una pausa. «¿Administra sus propias finanzas?» Casi sonreí. Con mucho cuidado dije. «Tengo control total de mis cuentas y más que suficientes ahorros para sostenerme». Hubo un silencio al otro lado por un momento. Luego dijo suave. «Parece que está muy bien, señora. ¿Puedo preguntar si sabe quién pudo haber presentado el reporte?»
Mi hija, dije simplemente. No entiende la palabra independencia. Sandra exhaló. Por desgracia, esto pasa más a menudo de lo que la gente piensa. A veces los familiares confunden el control con el cuidado. No es ilegal dejar una situación poco saludable. Lo sé, dije. ¿Estaría dispuesta a que anote que está viviendo de manera segura y voluntaria? Sí, por favor, hágalo. Dudó antes de continuar. También quiero preguntar, ya que la explotación financiera es una de las formas más comunes de abuso a personas mayores. ¿Alguien ha usado sus bienes sin su consentimiento? La pregunta me apretó la garganta. Aunque no por vergüenza. Sí, dije. Por varios años. Pero eso ya está corregido. Ahora estoy a salvo. Su tono se suavizó aún más. ¿Le gustaría presentar un reporte formal? No, dije. No hay nada que ganar reabriendo esa puerta. Ya la cerré de mi lado. Entiendo. Dijo quedo. Entonces cerraré este caso hoy. Si alguien la contacta de nuevo por esto, siéntase libre de referirlos a mí. Usted tiene el control total, señora Esquivel. Gracias, señora Vega. No hay de qué. Y por si vale, me alegra que esté donde quiere estar. Cuando terminó la llamada me quedé en la mesa un largo rato, escuchando el viento del desierto rozar las ventanas. El aire afuera era brillante, pero mi pecho dolía con algo viejo enojo mezclado con incredulidad. Incluso desde el otro lado del país, Camila encontraba formas de alcanzar las riendas. Leticia entró del jardín con una pequeña maceta de romero. «Parece que viste un fantasma», dijo. «No, un fantasma», respondí. «Solo una sombra que no sabe que ya no es bienvenida». Me dio una mirada comprensiva. «Camila». Asentí. Leticia jaló una silla y se sentó frente a mí. «¿Volvió a lastimarte?» No dije. Lo intentó, pero no funcionó. Eso es progreso. Miré mis manos firmes, limpias, sin temblores. La llamada no me había deshecho. Hizo lo contrario. Probó que ya no necesitaba gritar para ser escuchada, ni pelear para ser creída. La verdad tenía su propia gravedad callada ahora. Más tarde caminé hasta el borde de la propiedad. El desierto se extendía amplio y dorado, las montañas tenues a lo lejos. El aire no llevaba rastro de la voz de mi hija, solo el zumbido bajo de las cigarras y el ritmo constante de mis pasos. Durante años confundí la obediencia con la paz. Pero de pie ahí bajo el cielo abierto entendí la diferencia. La verdadera paz no pedía permiso, y la verdadera fuerza no alzaba la voz. Simplemente se mantenía inquebrantable mientras el resto se desvanecía. El golpe llegó justo después del mediodía, un sonido seco y apresurado, que atravesó la casa. Estaba enjuagando pinceles en el lavabo, la luz de la tarde, derramándose sobre los azulejos. Leticia estaba fuera haciendo mandados, y el silencio de la casa había sido perfecto hasta ese momento. Al principio pensé que era un repartidor, pero algo en el ritmo de los golpes demasiado filoso, demasiado insistente, me hizo dejar los pinceles y secarme las manos despacio. Cuando abrí la puerta, el aire del desierto entró de golpe, y ahí estaban. Camila estaba en el porche, su cabello antes perfecto, ahora enredado, su blusa arrugada. Diego merodeaba detrás, más delgado de lo que recordaba su expresión agotada. Ambos parecían personas que habían caminado demasiado bajo el sol, cargando más orgullo que sentido. Mamá, dijo Camila, su voz quebrándose en la palabra. Por favor, necesitamos hablar. Me hice a un lado lo justo para que se resguardaran del calor, pero no los invité a pasar. El aire entre nosotros se sentía como un cristal delgado, frágil y afilado. Se juntó las manos con las uñas astilladas. Las cosas han sido difíciles, dijo. Perdimos la casa. A Diego le recortaron las horas y yo me he estado intentando conseguir clientes, pero va lento. Esperé. Tragó saliva con fuerza. Sé que las cosas terminaron mal. Sé que te lastimé. Pero somos familia y las familias se ayudan cuando los tiempos se ponen duros. La voz de Diego llegó después más baja. Solo necesitamos un poco de ayuda para salir adelante. Un préstamo, tal vez. Unos miles de pesos serían suficientes.
Los miré a ambos. Los ojos de Camila se desviaron hacia la ventana detrás de mí como si ya pudiera ver la comodidad que esperaba reclamar. Me di cuenta de que no había venido por perdón, había venido por rescate. Entiendo, dije. Entonces vinieron hasta Querétaro por dinero. Mamá dijo rápido, su voz cayendo en una suavidad ensayada. No se trata del dinero, se trata de nosotros. No puedes abandonar a tu propia hija. Abandono, repetí quedo. Esa es una palabra que conoces bien. Sus labios se apretaron. Cometí errores. Estaba estresada. Dije cosas que no quería. No debí hablarte así en el Día de la Madre, pero eres mi madre. Podemos superarlo. Diego se movió a su lado. Realmente no tenemos a dónde ir, murmuró. Di un paso atrás hacia el pasillo y regresé con un sobre pequeño que había preparado meses atrás, aunque no sabía exactamente cuándo lo usaría. Se lo tendí a Camila. Dudó antes de tomarlo, sus dedos temblando ligeramente. Lo abrió y miró dentro. ¿Un peso?, dijo confundida. Sí, dije. 1 peso por cada año que compré tu amor. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Diego miró el sobre como si pudiera explicar algo que los últimos 3 años no habían hecho. Eso es todo, susurró. Eso es todo, dije. Ya tuvieron más de lo que jamás ganaron de mí. Tuvieron mi dinero, mi tiempo, mi paciencia. No queda nada más por retirar. La cara de Camila se endureció, la incredulidad, volviéndose algo más duro. Eres cruel, dijo. Crees que esto te hace noble, pero solo te hace pequeña. No respondí suave. Me hace terminada. Por un momento nadie se movió. El sol detrás de ellos era implacable, blanqueando todo con luz blanca. Los ojos de Camila brillaron, pero no podía decir si eran lágrimas o enojo. Te quise, dije. Incluso cuando dejaste de verme como persona. Ese amor merecía un final, no una repetición. Tomó aire, pero las palabras que ibas a decir nunca llegaron. Se giró abruptamente y caminó por el sendero, sus tacones raspando contra la piedra. Diego se quedó un momento, luego la siguió sin mirar atrás. Me quedé en la puerta viéndolos desaparecer hacia la carretera, el calor del desierto, tragándose sus siluetas. Luego entré y cerré la puerta lentamente, el pestillo encajando como una nota final al cierre de una canción. No quedaba enojo en mí, solo una plenitud callada que se sentía casi sagrada. Apoyé mi frente contra la madera fresca, dejando que el silencio regresara. El aire en la casa estaba quieto otra vez, constante, inquebrantable, completamente mío. Los meses siguientes fueron silenciosos pero llenos. El desierto se asentó en su largo ritmo de verano, y aprendí a moverme con él, lento, deliberado, sin prisas. Las mañanas eran para pintar, las tardes para descansar, y las noches para el pequeño círculo de mujeres que comenzaron a reunirse en mi porche, después de que la voz se corriera por el vecindario. Todo empezó con una mujer llamada Gloria, una bibliotecaria jubilada que vivía a 3 calles. Había visto una de mis pinturas en la cafetería local, y vino una mañana tímida pero curiosa a preguntar si le enseñaríase a mezclar colores, así apagados, pero vivos. Dije que sí sin pensarlo. La semana siguiente Gloria trajo a una amiga llamada Delia, y Delia trajo a alguien más. Pronto éramos 6 mujeres con cabello plateado y manos cuidadosas, cada una cargando una historia diferente. Nos sentábamos alrededor de una mesa larga de madera bajo el toldo del porche, nuestros pinceles sumergiéndose en frascos de agua que brillaban al sol. Al principio pintaban lo que creían que debían, naturalezas muertas, atardeceres, filas prolijas de cactus. Pero con los días las pinturas cambiaron. Los trazos cautelosos de Gloria se volvieron audaces. Delia pintó una taza rota rodeada de flores silvestres. Otra mujer, Ruth, pintó una sola silla en un porche mirando al horizonte. No hablábamos mucho mientras trabajábamos, pero el silencio entre nosotras se sentía seguro, como un respiro contenido en entendimiento. Una tarde, mientras Leticia observaba desde la puerta con su sonrisa callada, decidí que era hora de hacer algo permanente. Había pedido una placa de latón pequeña en una tienda local semanas antes.
Cuando llegó la guardé hasta que llegara el momento adecuado. Y ahora, mientras las mujeres enjuagaban sus pinceles y la luz comenzaba a suavizarse, la saqué de la caja. Las letras brillaban tenue al sol. Bienvenidos con respeto. Leticia me ayudó a sostenerla mientras la atornillaba al poste de madera junto al porche. Cuando estuvo en su lugar retrocedí y leí las palabras en voz alta. «Es hermoso», dijo Ruth suave. «¿Por qué esa frase?» «Porque esta casa, este círculo no funcionan con lástima ni obligación», dije. «Venimos aquí porque queremos y nos vamos de la misma manera. El respeto no se debe. Se ofrece». Las mujeres asintieron. Nadie aplaudió ni habló después de eso. Solo miraron la placa como memorizándola. Cuando la última se fue, me quedé afuera limpiando pintura de la mesa. El latón atrapaba los últimos rayos de sol, brillando cálido y constante. Me recordaba a la luz del porche que tenía en San Miguel, la que ardía en demasiadas noches, esperando a quienes nunca llegaron. Ahora la luz dentro de mí brillaba diferente. No era para el regreso de nadie, era para la presencia. Para aquí. Para ahora. Leticia se acercó a mi lado. «Sabes», dijo, «has construido algo que no tiene nada que ver con el pasado. Tal vez por eso funciona». Dije. Sonrió. «Estás enseñando más que pintura. ¿Lo sabes?» Miré hacia la mesa, los pinceles descansando en frascos como un pequeño ejército de color esperando el mañana. «Supongo que sí», dije. «Estoy enseñando lo que me tomó 70 años aprender». Leticia puso su mano ligeramente en mi hombro y entró. Me quedé un rato más escuchando el zumbido bajo del desierto y las risas tenues de las mujeres alejándose por la calle. La placa brillaba contra la madera simple y segura. Por primera vez la palabra bienvenidos se sentía como algo que también me pertenecía. Pasó un año entero antes de que llegara la postal. Estaba metida entre dos volantes en el buzón, con los bordes blanqueados por el sol y ligeramente doblados. El frente mostraba una fotografía de una costa tranquila, olas rompiendo sobre rocas grises, bajo un cielo pálido. La letra en la parte trasera era familiar, apretada, cuidadosa, como si cada palabra hubiera sido medida antes de escribirla. Mamá comenzaba. «No espero nada. Solo quería decir que estoy aprendiendo. Sobre mí. Sobre ti. Espero que estés bien». No había firma, pero no la necesitaba. Me quedé ahí un largo momento con la postal temblando, ligeramente en mis manos. El aire traía el leve aroma del mezquite y la piedra calentada por el sol. Leticia estaba podando sus plantas al lado de la casa, tarareando para sí misma. No la llamé. Solo guardé la postal en mi bolsillo y subí los escalones del porche. La placa de latón junto a la puerta atrapó la luz de la tarde. «Bienvenidos con respeto». Las palabras habían resistido bien los bordes suavizados, pero el significado aún claro. Abrí la puerta de malla y entré a dejar mis cosas. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj y el leve crujido del columpio del porche, moviéndose con la brisa. Más tarde, cuando el desierto se enfrió y el cielo se volvió violeta, salí de nuevo. Las mujeres del círculo de arte se habían ido horas antes, dejando atrás el aroma a pintura y risas. Sus lienzos descansaban contra la pared del porche secándose en el aire cálido. Cada pintura contaba una pequeña historia: tazas, flores, ventanas abiertas, rostros medio girados hacia la luz. Saqué la postal de mi bolsillo y la leí otra vez bajo el cielo que se oscurecía. Estoy aprendiendo. No había disculpa en las palabras, solo algo más callado reconocimiento, tal vez. No sentí el viejo dolor esta vez. Solo una calma comprensión de que la distancia había hecho lo que las súplicas nunca pudieron. Puse la postal bajo la luz del porche sujetándola con una piedra lisa. El interruptor de latón de la lámpara estaba frío bajo mis dedos al encenderla. La luz llegó suavemente extendiéndose por el porche y derramándose por los escalones, alcanzando los bordes del sendero hacia la carretera. Era un brillo suave y honesto constante, sin prisa, sin pedir nada y a cambio.
Leticia apareció en la puerta limpiándose las manos con una toalla. La luz de la noche te queda bien, dijo. Sonreí. Hace lo que puede. Asintió echando un vistazo a la postal bajo la lámpara. De ella sí. ¿Quieres responder? Negué con la cabeza. Aún no. Tal vez nunca. Algunas lecciones crecen mejor en el silencio. Leticia entendió y no dijo más. Volvió adentro dejándome ahí en la penumbra. El desierto se extendía en capas calladas de oro y gris. Un solo carillón cantaba suave sobre mí su sonido bajo y uniforme. Me apoyé en la baranda del porche sintiendo la aspereza de la madera bajo mis palmas. La paz alguna vez me pareció algo que había que ganar, algo frágil, que podía desvanecerse con una palabra equivocada. Ahora era más simple, más pesada como el peso del aire de la noche. Algo para cuidar, no para perseguir. Miré la luz suave brillando por el porche y susurré para nadie. La paz no es perdón, es mantenimiento. Luego me senté con la lámpara zumbando suavemente sobre mí y dejé que el silencio del desierto envolviera la casa.